Dios les bendiga, amados, a todos. Dios bendiga a nuestro Padre espiritual, a nuestra Madre espiritual en esta hora. Y queremos darle gracias por la oportunidad que nos dan de compartir la palabra. Quiero en esta mañana, o en esta hora, o en esta tarde, quiero compartir con ustedes la palabra con el tema Somos espíritus administradores. Basándome en Hebreos capítulo 1, versículo 14, dice: no son todos espíritus ministradores enviados para el servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. En medio de este tiempo de crisis que hay a nivel mundial y de pandemia, hay mucha gente llena de temor. Hay gente que me han llamado diciendo que le profetizaron que iba a haber una mortandad inmensa en Panamá, que cerraran las ventanas y cuánta cosa, pero yo, viendo el problema y viendo la dificultad que están atravesando tantas personas con necesidad, hermanos, que en un momento estuvieron bien y hoy con esta crisis que estamos viviendo a nivel mundial hay mucho temor, mucha inseguridad. Me puse a estudiar el Salmo 91 porque hay muchos que dicen y han hablado que lo que dice el Salmo, que ni plaga tocará tu morada, pero yo me puse a estudiar el Salmo en sí. Y este salmo está incluido en 5 libros hebreos que son el Tanajat. El Tanajat quiere decir libros sapienses. Y entre los libros que está el salmo hay 5 libros que son Génesis, Job, Proverbios, Cantares y los Salmos. Son los libros sapienses de los hebreos, según su Biblia hebrea. Entonces, basándome en esto y viendo el Salmo 91 y viendo la serie de cosas que este Salmo describe aquí, y mirando, la Biblia dice que en el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo. Yo me puse a buscar porque decía el que habita al abrigo del Altísimo, y la serie de sucesos que escribe el Salmo 91, habla de mortandad, habla de pestes. Y viendo este Salmo y analizándolo, algunos dicen que fue David, pero fue Moisés el que escribió el Salmo, basándonos en el Éxodo, porque el Éxodo tiene un paralelo con este Salmo, porque fueron los hechos que ocurrieron, lo que escribió Moisés en el Salmo 91 fueron los hechos que pasaron en Egipto, cuando él entró y fue enviado por Dios. Entonces, cuando vemos bien el Salmo y nos vamos al capítulo 7 de Éxodo, como primer punto, dice aquí la Biblia que Dios, dice: Jehová dijo a Moisés, mira, yo te he constituido. El primer punto es constituyó. Dios constituyó a Moisés como Dios para Faraón y a Aarón como profeta. Ahora, si Dios lo constituye como Dios, quiere decir que él iba a hacer prodigios y señales. Todavía Moisés no se imaginaba lo que iba a pasar, pero Dios lo había preparado y le había enseñado a usar la vara, que era una simbología del poder de Dios. Ahora, en el capítulo 7, versículo 3 dice: yo endureceré el corazón. Dios endureció el corazón de Faraón y multiplicaré señales a través de Moisés, que era el Dios para Faraón, y el profeta Aarón. Y viendo toda esta escena, vemos cómo Dios preparó y dijo: multiplicaré. Había una palabra profética en la vida de Moisés y de Aarón, que entraron a Egipto, pero entraron enviados, como dice Hebreos capítulo 1, versículo 14. No somos todos ministradores enviados para salvación. Nosotros somos los que tenemos que administrar salud espiritual, sanidad, liberación a las vidas que están cautivas, a las vidas que están atadas por los pensamientos. Hay gente inmovilizada que no se puede ni mover ni a la derecha ni a la izquierda. Mi hija fue a atender a una mujer en antes, creo que fue en San Francisco,
Y cuando fue, la mujer tenía sábanas, toallas por todos lados. Le dice, yo fui la que construí, ayudar a construir el metro de Panamá. Y estaba llena de temor porque el hijo estaba enfermo. Y ellos fueron allá y ella me dice, papá, esa mujer tenía tanto miedo que tenía toallas. Y nos dijo, quítense los zapatos. Y nos quitamos los zapatos y entramos. O sea, ¿cómo anda la gente tan llena de temor? Entonces necesitan una palabra de aliento, una palabra de esperanza, más que de juicio, como muchos andan hablando por ahí, tirándole juicio y maldición a la gente. Eso, Dios no trabaja así. Ahora es el momento de presentarle a este mundo que hay un Dios que todo lo puede, porque esta pandemia está a nivel mundial y hay gente que se está muriendo. Ahora Dios le dice aquí en este versículo 3 que Él endurecerá y que multiplicará. Lo segundo que Dios le dice en el versículo 8 del capítulo 7, dice, como ya Dios lo había constituido como Dios, dice, habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo, si Faraón os respondiere diciendo, mostrad milagros, dirás a Aarón, toma tu vara y échala delante de Faraón para que se haga culebra. Ya Dios le había dicho lo que venía. Ya Dios había preparado el terreno, le estaba hablando proféticamente. Ellos no habían llegado, iban a ir. Nosotros tenemos una palabra profética. Cada vez que tú profetizas algo sobre una persona llena de temor y tienes una palabra y tu padre te ha dado una palabra y tu padre te ha enviado, mira, algo va a pasar. Dios va a hacer milagros. Dios va a hacer prodigios. Ahora, cuando ellos fueron donde Faraón hizo eso. En el capítulo 7, versículo 11 dice, entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros, e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. Hay gente que quiere hacer lo mismo que nosotros hacemos, pero no es igual. ¿Sabe por qué? Porque nosotros estamos bajo una palabra. Hay gente que no está bajo una palabra y están profetizando locuras, demencia, y están transmitiendo temores. Y cuando dice la Biblia en el versículo 12, pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras, mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos. Y el corazón de Faraón, dice la Biblia, que se endureció y no los escuchó. Hay gente que no quiere escuchar ni la palabra de Dios, tan angustiado que no pueden tener fe, pero una palabra de esperanza puede cambiar todo el curso de sus vidas. Una palabra de vida puede sanar su espíritu quebrantado, su alma entristecida. Dice la Biblia que en el capítulo 7, versículo 15, este es el primer punto que le hablé, es que Dios había constituido, ya había comenzado a hacer señales con el Dios llamado Moisés delante de Faraón y con el profeta Aarón. Ya había a una palabra profética sobre Moisés de parte de Dios, y Moisés le había dado una palabra profética a Aarón, los Aarones que son de la casa Mapice. Hay un Moisés que es nuestro Padre Espiritual que nos ha dado una palabra, así que donde usted entre, todo se va a ordenar, todo va a ocurrir un milagro, todo se va a sanar, no importa la enfermedad. Yo oré por una joven que es la que me transmite a Nueva York los mensajes por internet, y ella tenía el coronavirus y la hermana se habían desmayado en el supermercado. Mi amiga me había llamado, yo traté de localizarla, la logré localizar. Me dice, no puedo atenderla, pastor, estoy en el supermercado con mi hermana. Apenas yo salgo, yo lo llamo, ella me llamó. Cuando me llamó, yo le dije, mira, hay una palabra profética sobre tu vida, escucha este mensaje, mira, pero antes de esto quiero orar por ti. Y lloré por ella. Oré a las 11 de la mañana, hermanos, y a las 4 de la tarde estaba llamando a mi amiga a Pensilvania, le estaba diciendo, estoy sana. Mi hermana acaba de salir del hospital porque yo estoy bajo una palabra profética. Así como Dios le habló a Moisés, Moisés le habló a Aarón, así como Dios le habla a nuestro Padre nos lanza una palabra y esa palabra comienza a germinar milagros y señales. Yo tengo una palabra que me dio mi Padre y yo tengo una palabra que trae prodigios y señales y yo lo creo. Y las dos se sanaron, hermanos.
Entonces, Dios le está diciendo lo que viene y los prepara. Ahora dice que Dios endureció el corazón de Faraón. Ahora el corazón de Faraón estaba endurecido, pero como Dios es un Dios de estrategia, le dio una estrategia como la estrategia que Dios le dio a Jocabé. Dios le dio una estrategia a Jocabé, cómo preservar la vida de Moisés. Hizo la arquilla y Dios le mostró dónde la hija de Faraón se bañaba. Era en las aguas de un templo que estaba a orilla del río, porque ellos adoraban el río. Ahora Dios está enviando a Moisés a donde se baña en las mañanas. Mire, de mañana Dios conoce todas las cosas. Él es el alfa y la omega, el principio y el fin. Y Dios lo envía en la hora adecuada, en el tiempo adecuado, en el momento exacto. Lo envía a que él vaya donde va a estar Faraón bañándose, en el Dios río donde él se estaba bañando. Y cuando él llegó, dice: extiende tu vara cuando estés allí. Dice el versículo 18 del capítulo 7. Acuérdense que este tema es el Dios de las estrategias. Le dio una estrategia, dice: y los peces que hay en el río morirán y hederán el río, y los egipcios tendrán asco de beber el agua del río. No solamente fue el agua del río, las aguas que tenían en la cisterna, las aguas que tenían en sus tinajas, todas esas aguas se contaminaron. O sea que había una pestilencia en Egipto, una pestilencia en Egipto. La Biblia dice en el Salmo 91, quiero que lea esto conmigo, en el Salmo 91 dice la palabra de Dios, dice esta palabra: bendito sea el Señor. Salmo 91 dice la Biblia, dice que en el versículo 3, Él te librará del lazo del cazador. Salmo 91. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Así que todas las aguas estaban hirviendo. Había una peste en todo Egipto. ¿Tú te imaginas lo que es eso? Ya él comenzó a darle una estrategia a Moisés para él manifestarse delante de Faraón y comenzar a eliminar sus dioses, para que vieran, porque las 10 plagas son 10 dioses, acuérdense. Las 10 plagas eran 10 dioses. Entonces, interesante mirar que Dios se le manifiesta y le ataca a lo que ellos adoraban, el río. Todo queda contaminado. Dice la Biblia que Faraón no quería escuchar. Dice el versículo 21 del capítulo 7, acuérdense que estamos hablando de la multiplicación de señales y prodigios. Estamos hablando de las estrategias y los milagros que se estaban multiplicando. Es interesante mirarlo. Mire, dice la Biblia en el capítulo 7, versículo 21, se estaban multiplicando los milagros. Vuelvo y les repito, dice: y asimismo los peces que había en el río murieron, y el río se corrompió tanto que los egipcios no podían beber de él, y hubo sangre por toda la tierra de Egipto. Y los hechiceros de Faraón hicieron lo mismo con sus encantamientos, y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Y dice: y Faraón se volvió y fue a su casa y no dio atención tampoco a esto. Y en todo Egipto hicieron pozos alrededor del río para beber, porque no pudieron beber de las aguas del río. Y se cumplió 7 días después que Jehová hirió el río. Se cumplió 7 días después. El número 7 es el número de la perfección. O sea, que había una manifestación de Dios. El número 7, después del 7 sigue el 8. El 8 es la continuidad. Si usted dice que fueron 7 días, después siguió el día 8 y continuó Dios manifestando sus señales. Estamos hablando en este momento de la estrategia de Dios para manifestar su poder y usar a Moisés en Egipto. Pero en el tercer punto, yo quiero hablar del Dios Moisés con la capacidad de crear cosas ahora. Dios le dio la capacidad a Moisés de crear. Mire lo que dice el capítulo 8, el versículo 2.
Si no le quisieres dejar ir, he aquí que yo castigaré con ranas todos tus territorios. Este punto se llama crear, no criar. Aunque dice crió, pero dice aquí criará, dice, y el río criará ranas, las cuales cubrirá y entrarán en sus casas y en las cámaras donde duermen, y sobre tu cama y en sus casas y de sus siervos y en tu pueblo y en todos, en tus hornos y en tus artesas. Sabe que en las aguas donde se contaminaron, en las cisternas de las casas, se comenzaron a multiplicar en todo lo que había agua, las ranas. Así que esto fue algo terrible y poderoso. Y Dios comenzó a manifestar su poder, amados. Pero cuando tú lees el capítulo 8, versículo 4, recuerde que Dios le dio la facultad a Moisés de moverse como Dios le dio, tú serás Dios. Recuerde que con D minúscula. O sea, le había dado poder. Dice la Biblia que Él nos ha dado poder, nos ha dado autoridad para que en el nombre de Jesús pongamos la mano sobre los enfermos y se van a sanar. Ahora ellos quisieron, extendieron su vara sobre el río. ¿Y qué dio el río? Ranas. Comenzaron a multiplicarse las ranas, comenzaron a entrar en todas partes. En el versículo 8 del capítulo 8 entonces dice, y entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y le dijo, orad a Jehová para que quite las ranas de mí y de mi pueblo, y dejaré ir a tu pueblo para que ofrezcan sacrificio a Jehová. Ya estaba siendo ablandado por Dios, ya estaba siendo dominado por Dios, ya estaba siendo convencido por Dios por los prodigios y milagros que estaban ocurriendo. Ahora, todas esas ranas, cuando oró Moisés y oró Aarón, murieron. Cuando murieron hubo una pestilencia. Recuerde lo que leímos en el texto, en el versículo 3 del 91 Salmo, dice, y Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. La peste no paró. Como le dije en antes y como yo he estado analizando, la pandemia comenzó en China y recorrió todo el mundo. Sabemos que vino, pero no se sabe cuándo se va. Así que tenemos que estar, como dice el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, y diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Yo puedo tener esperanza porque yo estoy bajo una palabra. Moisés estaba bajo una palabra, Aarón estaba bajo una palabra que le daba a Moisés. Así que cuando él extendía la vara, amados, ocurrían una serie de milagros, una serie de prodigios en la nación de Egipto. Mientras Israel vivía en Gosén, ellos estaban bajo la sombra del Altísimo, y Moisés fue enviado, como lo que estamos hablando, de que somos espíritus administradores enviados para llevar sanidad, para llevar salvación, para llevar liberación, para que el pueblo que está compungido en dolor sea sanado por el poder de Dios. Y es interesante ver cómo Dios se manifestó a través de ellos. Ahora, cuando usted lee en el capítulo 8, versículo 13, dice, e hizo Jehová conforme a la palabra de Moisés. Estamos bajo una palabra. Y murieron las ranas de las casas, de los cortijos y de los campos. Y las juntaron a montones, y apestaba la tierra. Vuelvo al texto del capítulo 91, dice, y Él te librará del lazo del cazador y de la peste de estructura. El versículo 4 dice, con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo, adarga es la verdad. No temeré a terror nocturno, ni saeta que huele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruye. Este salmo, como lo escribió Moisés, quiere decir que después que esta pestilencia se manifestó, una serie de muertes. Cuando usted busca adarga, la palabra adarga, escudo, adarga, es escudo y adarga, dice, es su verdad. ¿Por qué habla de escudo y adarga? La palabra adarga quiere decir que era un escudo ovalado de cuero que cubría el corazón. La palabra que nosotros estamos dando va a cubrir el corazón de la gente y lo va a llenar de fe. Dice que la fe viene por el oír, y el oír que la palabra de Dios. Moisés estaba bajo una palabra. Ya estoy cerrando,
porque no tengo muchos minutos. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Ocurre algo muy interesante. La peste invadió todo Egipto. Y hubo mucha gente que comenzó a morir, porque aquí dice, caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra. Ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad. Había una mortandad. Por eso que este texto, los eruditos en la palabra y los hebreos saben que lo escribió Moisés. Porque alguien me dijo, pero no fue David, pero David no. Eso lo escribió Moisés. Y Moisés adoró a Dios a través de esta escritura del Salmo 91, porque el Salmo significa alabanza, adoración y honra a Dios. Eso es lo que quiere decir el Salmo, hermanos. Y como él está en los libros sapienses de los hebreos, Moisés entró en esta adoración a Dios. Usted tiene que adorar a Dios en medio de todo. Quiero ya cerrar cuando él convierte el polvo en piojo. En el capítulo 8, recuerde que estamos hablando de crear. Dios le dio la facultad de crear. Y ya yo termino con esto. Y crearon, una vez que mueren las ranas, vienen los piojos. Crearon los piojos del polvo. Moisés y Aarón, el Dios llamado Moisés para Faraón y el profeta Aarón, comenzaron a crear piojos del polvo. Dios nos dio la capacidad de crear. Y Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Ahora, el hombre era como Dios entre los hombres. Cada vez que tú caminas con la palabra, tú caminas con una autoridad de Dios. Cada vez que tu Padre te envía, tú caminas con una palabra. Mire lo que dice aquí la Biblia, que los piojos se multiplicaron. ¿Tú te imaginas esa multiplicación de los piojos? Era algo terrible. Pero yo cierro con esto. En el versículo 19 dice, concluyo. Y entonces los hechiceros dijeron a Faraón, dedo de Dios es este. Mas el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Usted ve que la gente dice que él fue corriendo a donde Moisés llamó a Moisés y dijo, mira, ora. O sea, Faraón se vio que como que se había quebrado, pero una vez más Dios endurecía el corazón porque él tenía que destruir toda la fe que él tenía en sus dioses y enseñarle a los hebreos que habían adorado también a esos dioses muchos de los hebreos habían vuelto a esos dioses también, que esos dioses no eran Dios, que el verdadero Dios era Jehová. Por eso fue que él le dijo a Moisés, tú serás como Dios a los egipcios. Pero los hebreos también entenderían que Moisés tenía un poder sobrenatural, hermanos. Nosotros tenemos un poder sobrenatural. Así que yo declaro una palabra en esta hora, como aquella muchacha que había perdido la esperanza y que no tenía una salida, que estaba pensando que se iba a morir, y Dios me pone en el corazón que la llame y el Señor la sana, hermano. Y ella ha mandado ese mensaje a Europa también, a España. Tiene familia en España. Ayer me dice, pastor, yo mandé este mensaje y le he dicho que estaba enfermo y usted oró por mí. Y eso está inyectando de fe a otros, porque yo estoy bajo una palabra que mi padre me dio. Así que yo quiero cerrar con esto. Que Dios me los bendiga ricamente. Espero que esta palabra sea de aliento y de esperanza y sea de vida para muchos. Así que el Señor les bendiga ricamente.